Bienvenidos a su programa Respuestas del Maestro, donde el más grande objetivo del maestro José Briceño es bendecir a sus oyentes al darle respuestas a sus interrogantes con la iluminación revelada en las Sagradas Escrituras. Prepárense para obtener respuestas a sus preguntas en su programa Respuestas del Maestro. Ok, bendiciones. Quienes habla el maestro José Briceño desde Venezuela, la ciudad de Maracaibo, el estado Zulia, país de Venezuela, el cual me vio nacer. Bendecimos a todos los que nos están sintonizando a través de esta programación. Pregunta que me hacen, maestro, ¿tiene mucho que ver la humildad con la adoración? Bueno, en el libro de Nehemías, el capítulo 8, verso 6, registra esta verdad. Dice el texto: Esdras y todo el pueblo se humillaron y adoraron a Jehová. Ahora, ahí hay que entender que es humillación, de dónde viene la humillación, qué produce la humillación. Hay que entender que la humillación es una aptitud y que no tiene nada absolutamente que ver con la pobreza. Eso de que somos humildes porque somos pobres no es lo que enseña la palabra. Entonces, el mantenerse en un estado de humillación es un requisito sine qua non para poder calificar como adorador y presentar una verdadera adoración. O sea, que de un corazón que haya pasado por el proceso del quebrantamiento y lo haya entendido y asimilado, porque Dios puede estarme pasando por un proceso para que yo quebrante, para que entre en el quebrantamiento, y esto no lo he entendido ni lo he asimilado, pues no se ha logrado nada. Entonces, por un corazón que haya pasado por el proceso del quebrantamiento y lo haya entendido y asimilado, nacerán las adoraciones más significativas y de mucho valor para Dios. Una persona que no haya sido quebrantada por naturaleza tratará en el fondo de su intención en todo lo que hace llevarse la gloria y los honores para él. Porque esto es producto de la falta de quebrantamiento. Sin quebrantamiento se pasa a ser arrogante, soberbio, prepotente, autosuficiente, independiente, altivo, y con todas estas características no se califica para ser un adorador, menos podrá brindar una verdadera adoración. Entonces, la verdad del caso es que nadie puede ser un adorador y presentar una verdadera adoración si tiene más alto concepto en sí del que debe tener, que es lo que dice Pablo. Nadie tenga más alto concepto en sí del que debe tener, que es un tipo de personas que no califican para ser adorador, pero tampoco se puede entrar en una genuina adoración con un bajo concepto en sí del que se debe tener. O sea, tenemos que irnos a los extremos, sino mantenernos. Entonces, el autodepreciación y la baja estima cercena la posibilidad a un ente de presentar una adoración genuina y eficaz. La más grande expresión de adoración conllevada por un quebrantamiento es cuando renunciamos a nosotros mismos y empezamos a depender de Él. La más grande expresión de adoración es morir para que Él viva en nosotros. La más grande expresión de adoración es cuando entregamos a Dios nuestro ego y renunciamos a nuestro yo. La más grande expresión de adoración es perderlo todo en la vida para ganarlo a Él. La más grande expresión de adoración es entender que aunque estemos en el lugar más preeminente, en lo más alto de la vida, no debemos olvidar de dónde Él nos sacó. Quebrantarnos ante Dios y mantenernos en estas actitudes es la más grande expresión de adoración para Él, y de allí parte la adoración. Óigase, la más grande expresión de adoración para Él, y ahí parte de lo que es una actitud de adoración. En toda la historia, nadie fue un candidato más calificado para la grandeza que Jesucristo. Nadie. En Él era el propietario y a la vez el creador del universo, todos los poderes y la autoridad, toda la sabiduría, todos los estatus sociales, la política, la ciencia, la filosofía, la sociología, la medicina, los poderes gubernamentales pudieron haber sido de Él. Él pudo ser la figura principal en todas las cosas, tenía la materia necesaria, el puesto número 1 en la jerarquía de los famosos era suyo, si lo hubiese querido, el número 1 de todos los número 1, la quinta esencia del rey del mundo.
Él pudo haber sido lo máximo, pero él aborreció todas estas cosas y él sabía que la única forma de hacer una ofrenda agradable para Dios era su propio quebrantamiento. Y esto lo condujo a la humillación, y por causa de esto se humilló a sí mismo, despojándose de todas sus prerrogativas y propiedades. No dejando de ser Dios, tuvo que dejar de operar como Dios. En la condición de hombre fue obediente hasta la muerte, y por causa de haberse mantenido en humildad se presentó como ofrenda al Padre, siendo acepto a Dios. El apóstol Pablo presenta esta verdad en la carta que escribe a los Filipenses. Filipenses, el capítulo 2, versos 6 y 8, dice: el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Entonces, este es el mismo sentir que debe haber y debemos tener como adoradores, si queremos calificar para presentar una verdadera adoración. Ahora, nuestros salmistas en nuestros tiempos, no son todos, pero los hay, porque se ve el espíritu, se ve la arrogancia, se ve la altivez, se ve la prepotencia, porque ya tenemos en nuestros altares, son artistas, actores y actrices de la adoración. Tenemos gentes que en vez de adorar a Dios, adora la adoración, han hecho de la adoración un ídolo, han hecho de la adoración un trampolín para ellos proyectarse, para autoproyectarse, han hecho de la adoración un medio de mercantilismo para vender sus productos, han hecho del altar un pedestal, del altar han hecho un pedestal, bajan a Dios y se colocan ellos. Esto ha pasado, lo está pasando. Ya, si yo entiendo que el obrero es digno de su salario, eso lo entiendo yo perfectamente, estamos en el mismo camino, pero ya hay una suma de dinero que me tienes que dar, porque ya tengo un manager que es el que me cuadra todo y él es el que decide todo. Ya tienes que dar una suma de dinero, una alta suma, porque si no la tienes, ellos no suben al púlpito a cantar. Me pasó en lo personal, estuve en una actividad donde el adorador no quiso subir a cantar porque le faltaban $200 en ofrenda. Esto es algo que mata, que acaba, que destruye, que cercena la posibilidad de que podamos ser unos adoradores. Ya tenemos guardaespaldas, tenemos unos gorilas al lado donde nadie se nos puede acercar, porque tú sabes, somos los artistas, somos esto es Hollywood. La iglesia es Hollywood para ellos. Eso no es lo que enseña las escrituras. ¿Ok? Hasta nuestro próximo programa. Bendiciones, bendiciones, bendiciones. Gracias por acompañarnos en Respuestas del Maestro. Para realizar tus preguntas en un próximo programa, envíalas a través de los correos respuestasdelmaestro77@gmail.com, respuestasdelmaestro77@hotmail.com. Mil bendiciones y hasta una nueva edición.